Buenas noches. Si hace unos meses se daba por segura la victoria de los que querían seguir formando parte del Reino Unido, las últimas encuestas han alertado a toda Europa sobre un posible triunfo de quienes defienden la independencia de Escocia en el referéndum que se celebrará el próximo jueves. El gobierno británico se ha volcado estos últimos días en conseguir el voto de los indecisos y ha ofrecido más transferencias para ello. Ese es nuestro primer tema de hoy y para tratarlo hemos recabado la opinión de escoceses que viven entre nosotros. Marianne, ¿qué piensa la gente en Escocia sobre el referéndum para la independencia? Ahora mismo creo que están divididos al 50%. ¿Y está la gente animada? ¿Discuten sobre el tema? Sí. ¿De verdad? Sí, mucho. Yo creo que lo que está pasando es muy bueno, porque nada volverá a ser lo mismo después de esto. Una oportunidad histórica o un desastre nacional. Los escoceses afrontan divididos el referéndum sobre la independencia de su país y en el debate se ponen sobre la mesa interesantes reflexiones sobre el nacionalismo, la economía y la política. Los que viven en Andalucía, aunque no pueden votar, siguen los acontecimientos con interés y analizan los pros y los contras. Es una pregunta muy complicada. Por una parte, me gustaría ver que el pueblo tuviera el valor de decir que sí. Y tomar las riendas en manos propias, en vez de dejarlo todo al gobierno de Londres. Lo que pasa es que a la misma vez hay mucho miedo. El factor miedo está omnipresente, está por todas partes. Yo, ¿para qué voy a votar a la independencia si no sé lo que significa? No sé dónde va a llevar. No sé si vamos a perder económicamente, porque ellos dicen que vamos a perder. ¿Qué pasaría con la Unión Europea? ¿Nos tenemos que ir fuera a la cola? Hombre, Fernando. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Mucho calor, ¿eh? En Córdoba. Joe nació en Glasgow y estudió en Edimburgo, pero ya lleva casi más tiempo en Córdoba que en su Escocia natal. Y su mujer es cordobesa. Cree que los escoceses se parecen bastante a los andaluces. Muchos de mis alumnos que van a visitar Escocia, Reino Unido, incluyendo Escocia, vuelven diciendo: tío, es que soy como el andaluz de Inglaterra. Es que el buen rollo, la marcha, el whisky, el bailoteo, tiene su folclore, que aquí pues el flamenco y las ferias y demás. Y ahí pues tiene sus juegos de tierras altas, la falda, la gaita. Esas señas de identidad se han reforzado en las últimas décadas con el resurgir del nacionalismo escocés. Recientemente se puede decir que el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte favoreció mucho su auge. También, y creo que es un punto clave, la tradicional digamos, distancia entre Westminster, políticas muy centralizadas y durante muchos años políticas neoliberales lideradas por los conservadores, y un gobierno, o al menos diputados nacionalistas en Escocia, pues hecho, más bien proclive a defender el estado de bienestar, pues ha hecho que se rompiese un poco el hilo últimamente. Actualmente los conservadores del gobierno de Westminster están disolviendo y destruyendo el Servicio Nacional de Salud, así que hay una razón para que Escocia sea independiente, porque los escoceses son más socialistas. Los escoceses han votado tradicionalmente al laborismo, pero ahora muchos desconfían de ese partido. Lorna, que vive en Sevilla, habla a menudo con su hermana, que está en Escocia, a través de Internet. Casi toda la familia va a votar sí a la independencia. Con lo que hizo Tony Blair de meter, a pesar de toda la manifestación, que todo el mundo estaba en contra de la guerra del Golfo, meter Gran Bretaña en la... Y además él es de Edimburgo, vamos, de mi pueblo, en Escocia, y meter Gran Bretaña en la guerra del Golfo, pues entonces todo el mundo ya se ha dejado de votar al Partido Laborista y se han volcado con el Partido Independentista. Escocia forma parte del Reino Unido junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Son 4 países con un parlamento compartido, que está en Londres, y un gobierno común. Hace muchos años que el gobierno conservador ha estado en el poder y nosotros nunca hemos votado eso. Escocia siempre ha votado laborismo, así que hemos tenido continuamente un gobierno que no hemos votado. Así que será más democrático, habrá más control sobre lo que hacen los políticos, porque estarán más cerca.
Por parte de los escoceses piensan que un Estado pequeño es más fácil de gestionar, permite una gestión de las administraciones públicas mucho más cercana a los ciudadanos y su queja tradicional consiste en decir que Westminster está muy lejos, no se puede administrar a distancia y que hay elementos todavía de antiguo régimen en el sistema británico como es la Cámara de los Lores que son totalmente antidemocráticos. 500 familias que llevan siglos ahí establecidas. Sus hijos son parlamentarios, sus nietos son parlamentarios, papá hizo la fortuna en los Caribes, en las plantaciones de azúcar, en la revolución industrial y el dinero heredado. Sin embargo, muchos escoceses, posiblemente más del 50%, quieren seguir formando parte del Reino Unido. Y los británicos insisten, por otra parte, sobre el hecho de que un microestado no tiene sentido en Europa, que los grandes estados vetarían la entrada de Escocia y de otras regiones en organismos como la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera, y que Escocia no es viable económicamente hablando si solo se basa en los réditos del petróleo. Noruega tiene un fantástico fondo para la población de Noruega, para proteger los servicios sociales derivados de los ingresos del petróleo. Entonces Escocia podía hacer lo mismo. De momento no se ha hecho eso porque se la ha llevado Inglaterra. Pero el petróleo va a acabar bastante pronto. Están diciendo, la mayoría de la gente que sabe esas cosas, están diciendo que dentro de 5 años ya habrá casi nada. Fiona vino a Andalucía para comprar una yegua española y acabó instalándose en una finca en el pueblo sevillano del Ronquillo. En casa tengo de momento una yegua y un mulo. También tenemos varios animales más. Tenemos cerdos, gallinas, gansos, pavos, codornices. Para los partidarios del no, el argumento económico es el más importante. Escocia recibe bastante dinero del gobierno británico y por cápita ellos reciben muchísimo más que Inglaterra por cápita. Y si están independientes no van a recibir nada del gobierno de Inglaterra, claro. Creen que la separación administrativa tendrá costes y que las empresas perderán dinero. Además, temen una subida de impuestos. La única manera que pueden subir los beneficios para los pobres es poner más impuestos para los ricos. Bien, posible los ricos tienen el dinero para pagarlo y posible no, pero también no va a estar... ellos no van a verlo tan conveniente a vivir ahí y posible van a mudar a otro sitio. Otros escoceses, entre un 40 y un 50% según las encuestas, aseguran que la permanencia en el Reino Unido tendrá peores consecuencias. Con la economía del Reino Unido sufre también en la noticia puede leer sobre los países fiscales, las empresas que no quieren pagar las tasas y todo eso. Martín lleva 7 años en Andalucía, da clases de inglés y estudia en la universidad y cree que en Escocia falta información. Los de Londres saben que con falta esta información la gente tiene miedo. O no miedo, no pueden decidir y por eso prefiere quedar con la cosa que lo conocen más que los que no. De hecho, hay varios interrogantes con respecto a la independencia que no se han aclarado completamente. Por ejemplo, la moneda. El gobierno de Escocia dice que vamos a continuar con la libra y los de Londres que dicen que no puedes. Entonces no sé qué va a ocurrir en este respecto. Mi opinión personal, independencia debería ser independencia total. Si sale el sí en el referéndum, este asunto y muchos otros se negociarán entre los gobiernos escocés y británico. Nos lo explica en una entrevista por internet el director del Centro Escocés sobre el Cambio Constitucional. Si hay un sí el jueves de la semana que viene, hay un proceso de negociación. El gobierno escocés propone un
proceso, un periodo de negociaciones de 18 meses, el máximo, para decidir cuestiones importantes como la libra esterlina, la moneda de una Escocia independiente, la relación con la Unión Europea. Es la otra gran polémica, si Escocia seguirá en la Unión Europea o tendrá que volver a solicitar la entrada. Es un riesgo quedarse fuera y para negocios, si no está dentro de la Unión Europea, sería más complicado para ellos. Sé de mis amigos que tienen negocios o que están metidos en ese, que está mucho más cómodo estar en la Unión Europea. Wow, tendría que salir de Europa. Pero si los ingleses son los primeros, vamos, que el gobierno en Westminster han prometido, si gana la elección, el Tory, de salir de Europa. En Escocia quiere quedar en Europa y Inglaterra quiere salir. Entonces, ¿de qué están hablando? Lo que sí parece seguro es que una mayoría de escoceses preferiría quedarse en el Reino Unido si tuviera una mayor descentralización. Es lo que ofrece el gobierno británico. Hay una especie de 54-53%, un grupo bastante consistente que preferiría, por lo visto, pues la llamada fórmula del Devo Plus, ¿no? Que consistiría en descentralizar más más competencias hacia el Parlamento de Escocia, pero sin llegar a una solución de ruptura. Hay características del nacionalismo escocés que recuerdan al caso vasco y más aún al caso catalán. Entre los tres hay similitudes y diferencias. No veo ninguna diferencia. ¿Por qué no pueden decidir un pueblo lo que quieren? Es que lo primero que tienen que hacer es un referéndum. Y antes de hacer el referéndum, como han hecho en Gran Bretaña, abrir un debate. Sí recuerdo, desde hace una década o más, estando aquí, leyendo artículos en la prensa, viendo reportajes en la tele, diciendo, ostras, esta gente tiene más autonomía que mi tierra. Y que mi tierra en su día que fue un país soberano. Una diferencia clave es que en Escocia hay un acuerdo entre ambos gobiernos sobre el proceso y hay un compromiso por parte del Estado británico de aceptar el resultado, incluso un resultado favorable a la independencia de Escocia. En Escocia el referéndum ha sido pactado con el gobierno británico y no hay ninguna animadversión contra los ingleses. Mi madre es escocesa, mi padre inglés. Pero no es un país contra el otro, es una cosa mucho más sutil. Y creo que la idea de lo nacionalista es un poquito distracción de la argumento político. Los ingleses, pues claro, con la tradición de que nosotros en Escocia somos los más tacaños, un poco como los catalanes en España, pues hay chistes que abundan. ¿Por qué son todas las iglesias escocesas redondas? Para que nadie se esconda en el rincón cuando pase la colecta. Los escoceses son muy orgullosos de ser escoceses y no quieren que nadie dice que son ingleses. Incluso yo aquí, cuando la gente dice, tú eres inglesa, yo digo, no, estoy escocesa. Pero no significa que tiene que estar separado. Lo bueno es que hay un gran debate que nunca ha habido antes, así que la gente al menos está hablando sobre lo que quiere, y participar supone más democracia, más gente está participando. Es una oportunidad que por primera vez los escoceses hablen sobre lo que los escoceses quieren para Escocia. En cualquier caso, Europa estará muy pendiente del referéndum escocés y de sus posibles repercusiones en los nacionalismos europeos. Abordamos ahora un asunto complejo sobre el que existen numerosos tabúes y estigmas y al que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como problema mayor de salud pública y entiende que una de las mejores maneras de combatirlo es hablar sobre él. Y eso hacemos, hablamos del suicidio. El daño se lo infringen a sí mismos, pero indudablemente recae también sobre sus familiares. El pasado miércoles se celebró el Día Mundial para su Prevención y nosotros hemos conseguido varios testimonios de personas que lo intentaron por dolor o frustración y que afortunadamente ahora han apostado por la vida. Cada 40 segundos una persona se suicida. 800.000 cada año. Un número que supera a las víctimas de homicidios o guerras. Es la primera causa de muerte violenta en el mundo. En España, más de 3.000 personas se quitan la vida al año.
9 cada día. Una cifra que sobrepasa en mucho a los fallecidos en accidente de tráfico. Es la crudeza de una estadística tan silenciosa como contundente. Somos conscientes del riesgo que supone conducir un coche, pero no lo somos tanto del peligro que supone conducirnos a nosotros mismos. Juan Carlos Pérez es sociólogo. En su libro La mirada del suicida, denuncia el silencio social que existe en torno a estas muertes. Se trata de un tabú, se trata de un estigma que viene de la consideración que ha tenido históricamente como delito y como pecado, que hacen que todavía esa connotación se mantenga y haya un halo de silencio y un halo de secretismo en torno al suicidio que hay que combatir por todos los medios. Él ha roto ese silencio contando su historia personal. Su padre se quitó la vida en 1992, cuando él tenía 27 años. Somos 7 hermanos, él tenía 7 hijos, algunos todavía eran pequeños, y siempre había sido un hombre muy responsable, muy trabajador, un hombre que no esperábamos algo así que mi familia quedó muy impactada. Durante mucho tiempo fuimos incapaces de hablar. Yo mismo no tocaba nunca el tema, no sabía articularlo, no podía ponerlo en palabras. Entre los recuerdos que conserva de su padre, Juan Carlos ha ido asumiendo su pérdida y buscando respuestas al porqué de ese estigma que rodea al suicidio. El suicidio asusta porque la pulsión de vida es lo que nos tiene en el mundo, y cualquier negación, cualquier rechazo voluntario de la vida y una búsqueda decidida, voluntaria de la muerte, es algo que asusta, que va contra todos nuestros principios básicos. ¿Cómo se empieza a pensar en el suicidio? Bueno, yo empecé a pensar en el suicidio hace 32 años, porque yo era una mujer maltratada físicamente y psicológicamente. Estabas con malos tratos y empezaste con depresión. ¿Pediste ayuda en ese momento? No, a mí me puede comprender. A este grupo de terapia que se realiza en un centro de salud de la sanidad pública andaluza asisten personas que han intentado en más de una ocasión poner fin a sus vidas. Teresa superó su relación de malos tratos, pero volvió a recaer en la depresión y en sus ideas suicidas. La vida, lo mismo que te trae cosas buenas, te van trayendo cosas malas, ¿no? Y paso por un cáncer, y paso por enfermedades, que era como si en mi cabeza entrara un chip, ¿no? Que me decía, estás haciendo daño, no puedes seguir aquí, porque haces sufrir a tu familia, porque les estás haciendo vivir mal, porque si te vas, ellos ya viven tranquilos, si te vas, ellos ya no van a sufrir más. En este grupo lo que hacemos es un trabajo con las narrativas de los pacientes. A veces nos traen unos discursos muy negativos del pasado, del presente o del futuro, muy desesperanzados. Y lo que queremos trabajar es en modificar eso. Es que el infierno somos nosotros mismos, somos nuestros peores enemigos. Y que somos capaces de ver cosas buenas de los demás, valoramos muchísimo lo que tiene el otro y minusvaloramos lo que tenemos nosotros. Pues con eso es con lo que queremos trabajar aquí. ¿Yo aquí qué pinto? No puedo trabajar, tengo que estar todo el día a base de medicación, no puedo salir, no puedo... ¿Qué razón tengo para vivir, no? Eduardo sufrió hace 3 años un infarto y su vida dio un vuelco. Ya empezó a rondarme la idea y cada vez más era asomarme a una terraza y cada vez me sentía más la atracción por el salto, ¿no? Y claro, al mismo tiempo decía, no, yo esto no puedo hacerlo, porque yo creo que es que en el fondo uno nos quiere. Es decir, yo creo que en el fondo hay algo que te dice, no lo hagas, hasta que ya me vi la necesidad de pedir ayuda. Hace más de una década que la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer visible esta realidad. Es el primer paso para afrontarla. El suicidio se puede prevenir. Muchas personas que nos dedicamos a estudiar este tema, lo que proponemos es un plan integral de tipo preventivo y de tipo educativo. Siempre nos están intentando pues poner la palanca del éxito, del triunfo, como una conquista, ¿no? A los niños se les entrena cómo ganar, pero no cómo perder. Cuando a lo mejor el mayor triunfo de un hijo
o de la educación de un hijo es que asuma la frustración o el fracaso de una manera, valiente y se atreva a probar otra vez la situación, no le hunda, ¿no? Andalucía participa en un proyecto europeo sobre prevención. En Málaga se ha creado ya un grupo de trabajo local. En él están presentes profesionales de todos los sectores de la sociedad, la sanidad, la educación, los servicios sociales o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay que visibilizarlo, hay que poner el problema sobre la mesa, porque es la única manera de detectar, ¿no?, el riesgo. El proyecto Euregenas es un proyecto europeo sobre prevención del suicidio. Estamos trabajando 11 regiones a nivel europeo de 9 países diferentes. Es un trabajo muy amplio, porque la prevención del suicidio hay que abordarlo desde muchos puntos de vista, porque no es solamente un tema de salud, pero es un problema social. Nuestro país todavía no cuenta con un plan nacional para la prevención del suicidio. Los planes nacionales o regionales de prevención del suicidio van desde la promoción de la salud mental, todo el tema del acoso laboral, acoso escolar, son temas que tienen que ver también, trabajar con la población vulnerable en general, población con depresión o los supervivientes, los familiares de las personas que han tenido un suicidio, y con población específica en altísimo riesgo, que son las personas que han tenido ya un intento de suicidio. Me llamo Rafael, tengo 50 años y en el año 2010, pues para mí la vida empecé a nacer de nuevo. Ese año se intentó suicidar, estaba en tratamiento por depresión. Entré en una espiral en el cual pues no le encontraba sentido a nada de lo que podía tener a mi alrededor, ni familia, ni amigos, ni futuro. En ese momento pues me quedé totalmente pues bloqueado. Mi separación, primero, en el año 99, después en el 2004 el fallecimiento de mi padre y en el 2010 el fallecimiento de mi madre. Pues prácticamente pues fue una cosa continua y como que no se asumió. Rafael hoy se aferra a la vida mientras recuerda cómo el dolor y la angustia se instalaron en su cabeza. En ese momento es un impulso, hay algo dentro de ti que te está diciendo de que en esta vida pues estás de más. Lo veo como una época de la vida bastante dura. Afortunadamente pasó, afortunadamente lo puedo contar. En 9 de cada 10 casos de suicidio se trata de personas que sufren algún tipo de trastorno o enfermedad mental. En el 80% de los casos, depresión. La depresión es una enfermedad tratable. Se puede tratar tanto en los centros de salud por los médicos de atención primaria como en los casos en los que haga falta en salud mental. Tiene buen pronóstico y fijaros, si el 80% de las personas que se han suicidado tienen una depresión, ¿cuánto podemos hacer curándola? Pero no solamente la enfermedad mental lo que se asocia al suicidio, también son situaciones sociales, estresores, vitales, que uno no sabe elaborar. Porque la mayoría los suicidas lo hacen desde la desesperación, desde la desesperanza, desde la angustia, desde el balance negativo. Los especialistas coinciden en que nunca hay una sola causa, pero sí un denominador común, el sufrimiento y una visión distorsionada de la realidad. En ese momento tú estás aislado, te sientes solo, puede estar alrededor tuya 2000 personas, vamos, estar en un campo de fútbol, te sientes solo, ¿no? Ni eres valiente, ni eres cobarde, ni es que no seas ni creyente ni no creyente. En ese momento es que no eres tú, eres otra persona, pierdes la autoestima, incluso te mira en el espejo y te odia a ti mismo, ¿no? Tienes la culpa de todo, de haber sido un mal padre, de haber sido un mal hijo, vamos, todo. Por cada persona que se quita la vida hay 20 que lo intentan. 16 millones cada año. Unas cifras estremecedoras. Los hombres se suicidan casi 5 veces más que las mujeres, aunque el número de tentativas es más alto en el sexo femenino. Hablar del suicidio es el camino para, bueno, pues para intentar luchar contra esas estadísticas.
Los códigos deontológicos del periodismo marcan muy claramente qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Abordarlo de una forma, bueno, pues sosegada, tranquila, orientada a la ayuda, abriendo canales de actuación, de intervención, desde luego el tratamiento morboso, dar detalles, hacer, fotos, hablar de métodos, eso es lo que nunca debe hacer con el suicidio. Los medios de comunicación han silenciado este tipo de noticias por miedo al efecto imitación. A nadie que esté sano, hablar del suicidio le va a provocar la idea de que se suicide. Es verdad que a personas que tienen cierto riesgo o a personas que están enfermas, bueno, pues eso le puede remover cosas. Pero por eso hay que vigilar, ¿no? Hay que medir mucho, hay que comedir mucho. Pero sí hay que hablar de esto, como hay que hablar del maltrato en las mujeres y hay que hablar de cosas que normalmente son tabú. ¿Cómo os sentís en casa cuando una persona a la que queréis, una persona que os quiere, le transmitís algo tan íntimo como que estáis pensando en el suicidio? Normalmente nadie te cree. Lo primero que te dicen, tú estás salado, tú no sabes lo que estás diciendo, qué razón tienes, a ti no te pasa nada. En el grupo sí vemos por las razones que a todo el mundo ha llevado a intentarlo por lo menos y cómo a veces una palabra de cualquiera le ayuda a salir del tema. Es decir, a veces lo que nos falta es que alguien nos escuche. Por eso aquí en el grupo nos sentimos tan cómodos y tan protegidos, ¿no? Porque aquí sí entiende todo el mundo el verdadero problema que tenemos, ¿no? Recomendamos siempre a las personas que lo estén pensando que lo comuniquen a un familiar, a un compañero, a un amigo, al médico, pero a la familia y a los allegados les recomendamos que pregunten. Todos podemos tender la mano y decir qué te pasa, cómo estás, quieres hablar. Es la única manera bueno, pues de que esa persona no tenga un sentimiento de soledad tan grande, que es el sentimiento compartido en casi todos los casos del suicidio. Hablar del suicidio provoca más suicidios. Este es uno de los mitos o falsas creencias que existen, pero no el único. Por ejemplo, el mito de que quien dice que se va a suicidar no lo hace. No, tenemos que estar atentos a cuando lo dicen la mayoría de las personas que se han suicidado, de una manera más o menos explícita, lo han comentado. Hay otros suicidas que avisan, que tienen un historial. En el caso de mi padre no fue así. Había un riesgo de crisis económica y él, bueno, pues estaba intranquilo, preocupado, tenía problemas de sueño, pero no creíamos que estuviera en ese punto. Con el tiempo sí que hemos ido elaborando, entendiendo su sufrimiento, también digiriendo el que no nos diéramos cuenta, que no advirtiéramos el punto en el que estaba, el grado de sufrimiento que tenía. Por cada persona que se suicida hay una media de 6 víctimas más. Son los familiares y amigos de quienes se quitan la vida. Se denominan a sí mismos supervivientes. En España, cada año, 18.000 personas se tienen que enfrentar a este duelo. Hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no acudiste a nosotros? ¿Por qué nos has destrozado la vida? Hace 2 años, Conchi y Pablo perdieron al menor de sus hijos. Tenía 34 años. Y tuvo un mal día y se quitó la vida. Y nos hemos quedado destrozados y todavía no hemos reaccionado. La familia se queda sufriendo para toda la vida. Porque yo ya no tengo esperanza de que se recupere, esperanza de que esté mejor, esperanza de que, pues bueno, hoy a ver si puede ser, porque hoy ya lo ve más claro. A ver qué le digo, porque eso te queda dentro de siempre, si le hubiera dicho, si hubiera hecho. Lo que deja a un suicida cuando se va es absolutamente una hecatombe. Es un tumulto de emociones alrededor de él, que tiene que ver con la familia, que salpica a los amigos, a los profesionales que la han llevado. La voluntariedad es algo que no se puede elaborar por parte de los familiares, porque genera muchas preguntas sin respuesta. Pilar Munera es doctora en psicología clínica y especialista en duelo por suicidio. ¿Dónde estaban las señales que yo no las vi? ¿Qué pasó que yo no me di cuenta? Sabía que estaba mal, eso en algunos casos, sabía que estaba mal, pero nunca pensé que esto iba a terminar así. Es decir, la imprevisibilidad.
aunque uno vea venir, aunque uno vea que está mal, siempre por definición el suicidio es imprevisible, ¿no? Yo, si hubiera sabido, hubiera tenido la menor idea, hubiera sabido lo que hoy sé, le hubiera quitado eso de la cabeza, vamos, que me tenga que estar allí días y noches enteros, porque ese sufrimiento que luego ocasiona, esa pena tan grande que dices tú, siendo tan bueno, ¿por qué ha hecho una cosa así? Le daba mucho coraje los fracasos, no aceptaba muchas cosas, se creía que ya le iban a dejar sin casa por las trampas que tenía, y yo le decía que tenía 3 casas, que vamos, que su hija, su mujer y su hijo, no le iba a faltar un techo. Él no estaba maduro para afrontar todos los problemas que tenía, para solucionarlos. Pues le decía, todo tiene solución, cariño, todo tiene solución, hasta lo tuyo tiene solución, todo tiene solución, lo que no la tiene. Como padres tendrán que aprender a convivir con su dolor. Hay que buscarse algo, si no una cosa u otra, pero no puedes quedarte apalancado ni nada. Sufrir, sufre toda la vida. Días que no tienes ganas de pintar, a lo mejor eso, pero el resto de los días lo haces y sales y vas saliendo, porque por tu gusto harías una cosa que tú sabes, hoy día sabes tú el sufrimiento que acarrea a tu familia y a los demás. Entonces no puedes permitirte el lujo de hacer daño. La carga moral, la culpa, la rabia, el dolor de la ausencia, todas esas emociones juntas son muy difíciles de gestionar. Aparte de las emociones contradictorias, aparte de la rabia que produce, aparte de la impotencia, hay una sensación de vergüenza, de miedo. Y hay una sensación de vergüenza y de miedo porque veladamente la sociedad también culpa a esa persona o a esa familia. Y ahora es cuando yo me he dado cuenta de lo que sufren los que están a nuestro alrededor. Muchas veces personas que están pensando en el suicidio dicen que una de las razones que tienen es porque se sienten una carga para los demás. Entonces dicen, si desaparezco, pues mi familia se va a quedar descansando. Pero en cambio con lo que dice es todo lo contrario. Exactamente. Mi hija se ha tenido que poner en manos de psicólogo, porque yo le estaba haciendo mucho daño. Ella luchaba. Cada vez que yo intentaba suicidarme, ella luchaba. Ella estaba ahí en el hospital. Ella lo pasaba mal, porque decía, me quedo sin mi madre. Tengo que seguir luchando, ¿no? Que mi hija realmente no tiene a nadie, nada más que a mí. Realmente yo todavía no estoy bien del todo, ¿no? Pero yo no quiero morirme. Yo ya he pensado que yo me moriré el día que me toque. Yo quiero vivir. Me alegro de estar aquí, de estar disfrutando de mi familia, de mi nieto, de mis hijos, de mis amigos. Tengo afortunadamente bastante mis compañeros de trabajo, o sea, de que tiene una ilusión, tiene un futuro, ¿no? Y que por supuesto, de que son, imagínate, lo hubiera hecho lo que me hubiera perdido, ¿no? Si el primer paso para resolver un problema es tomar conciencia de su existencia, a partir de ahí aún queda todo por hacer. Pero la determinación de enfrentarnos al suicidio es un requisito básico para su prevención. Debemos aprender a reconocer esa mirada que pide auxilio en los ojos ajenos y también en los propios. Debemos abrir los ojos a una realidad demasiado dura para seguir ignorándola. Se puede superar el dolor y hay que aferrarse a la vida. Ese es el mensaje que hemos querido transmitir. Por hoy nada más. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches.